Los creyentes pensaban que era una amenaza. Sin embargo, Bernabé vio otra cosa en Pablo. Y esto es algo lindo de ver la personalidad que tenía Bernabé. Cuando todos le tenían miedo, Bernabé no. Bernabé se asoció con Pablo, lo buscó, vio en él algo que no tenían los demás. Pero ¿saben qué? Bernabé vio en Juan Marcos, que era su primo, porque eran primos estos dos. Y notamos eso en Hechos capítulo 13, versículo 13. Dice, habiendo zarpado de Pafos, aquí es donde viene el problema. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No nos explica aquí cuál fue la razón. No la sabemos. Pero algo produjo en Juan Marcos que dijo, yo no quiero seguir. ¿Qué es lo que habrá visto? No sé. Ahora en el capítulo 15, versículo 37 dice que Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ahora hay algo que yo quiero que ustedes noten, que estos dos hermanos estaban haciendo las cosas para el Señor, estaban trabajando para el Señor. Sin embargo, quiero que vean una cosa increíble aquí, que había una diferencia de opinión. Había una diferencia de opinión. Bernabé dijo, no, yo quiero llevar a mi primo. Pablo dijo, oh no, este nos dejó. Si empezamos el segundo viaje misionero, Juan Marcos nos va a dejar en el medio del camino, estamos contando con él, lo necesitamos, y yo no lo veo bien traer a Juan Marcos. Ahora, yo quiero que ustedes vean la diferencia que tenemos en cuanto a nuestra personalidad. Porque hay algo, cuando hay algún conflicto o alguna diferencia, hay algo que yo por lo menos lo poquito que Dios me ha dado de vida, he aprendido lo siguiente y quiero compartirles con ustedes. Es necesario que nosotros podamos ver las diferencias que tenemos. Y te voy a decir por qué. Porque estoy hablando en cuanto a nuestra personalidad. En nuestra personalidad tiene mucho que ver nuestros antecedentes con la familia. Tiene que ver cómo crecimos, en qué ámbito crecimos, en qué cultura crecimos nosotros. Tenemos que ver la educación que tuvimos. Porque eso va formando nuestro carácter. Y hay algunos que se la creen mucho, hay otros que no, porque no han tenido esa oportunidad de aprender mucho. Entonces se sienten como que no sirven, no es nada, y entonces los que saben los hacen sentir como que no saben. Y entonces comienza a haber una diferencia allí en el cual nuestro orgullo comienza a florecer. Y esta es una de las cosas que yo creo, mis hermanitos, que necesitamos trabajar. Tenemos que ayudarnos a entendernos mejor en cuanto a cómo relacionarnos los unos con los otros. Es muy importante esto. Porque, miren, para darles una idea, yo no me olvido nunca de un hermanito que él no servía para nada, según él no servía para nada. Y yo le preguntaba, oye, ¿por qué piensas así? Me dice, si usted supiera, nosotros somos del campo allí en México. Y mi papá, si yo me equivocaba en lo que yo estaba haciendo, mi papá me agarraba del cuello y me hacía donde estaban los cerdos, pues nosotros teníamos un chiquero de cerdos. Me agarraba del cuello y me ponía la cara, me la ponía en el barro, me llenaba la cara de barro y me decía, tú no sirves para nada, eres peor que estos cerdos. ¿Cómo creció? Creció pensando que no servía para nada. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Mis hermanos, en primer lugar tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a resolver los conflictos de una manera que traiga gloria a Dios. Resolver los conflictos que pueda traer gloria a Dios. ¿Sabe? Yo quiero hacer una preguntita. Estamos en una iglesia, vamos a decir que ustedes tienen un grupito han estado en la iglesia 5 años, tenemos otro grupo que tenemos 10 años,
y tenemos este tercer grupo de 20 años para arriba. ¿A quién se le va a exigir más? ¿O a quién exigirían ustedes más? A los de 20 años, ¿no es cierto? En segundo lugar, a los de 10. En último lugar, a los de 5. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el creyente maduro, que tiene más sabiduría, ¿no es cierto?, que muestra respeto al don que puedan tener los otros, está mirando al llamado, está mirando a la madurez que pueda tener esa persona. Mis hermanos, tiene que existir ese respeto. ¿Me entienden? En segundo lugar, el amor de Cristo, déjeme decir una cosa, el amor de Cristo triunfa sobre todos los conflictos. El amor de Cristo es lo que debe de prevalecer cuando nosotros estamos con conflicto con otra persona. Porque lo estamos haciendo, mis hermanos, bajo el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces los que somos más maduros tendríamos que saber más bien cómo confrontar y cómo mirar las cosas cuando algo se dice incorrecto, de poner las cosas en el lugar que tiene que ser. Ahora, te voy a decir algo, Pablo al poco tiempo entendió bien el punto de vista de Bernabé. ¿Sabías eso? Lo triste de todo que vemos en esta historia es que dice que hubo tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé que Bernabé tomó a Juan Marcos y se fue para otro lado y Pablo se tomó a Silas y se dividieron en dos grupos en lugar de haber continuado trabajando. Sin embargo, Pablo aprende la lección. Bernabé, aunque ustedes no lo crean, produjo un efecto en el corazón de Pablo. ¿Por qué digo esto? Vamos a ir a 2 de Timoteo en el capítulo 4. 2 de Timoteo 4 y versículo número 11. Y vean ustedes lo que dice Pablo, 2 de Timoteo 4 y versículo 11. Vean lo que dice Pablo. Pablo está prácticamente en lo último, ya está por morir. Y dice esto: solo Lucas está conmigo. Toma Juan Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Le dice a Timoteo, tráeme a Juan Marcos porque Juan Marcos me es útil para el ministerio. Ya no es más Juan Marcos el que nos abandonó, ya no es más Juan Marcos el que se echó para atrás. Este Juan Marcos, dicho sea de paso, el que escribió el Evangelio de Marcos, es esta la persona que estamos mencionando nosotros ahora. Y Marcos, por el otro lado, aprende a través de la experiencia, de esa experiencia que tuvo en ese conflicto. Porque te voy a decir algo, Juan Marcos podría tranquilamente haber dicho, tú te enojaste con mi primo, y mi primo está en primer lugar antes contigo. Pero sin embargo, ¿sabes qué? Juan Marcos supo poner sus problemas de lado y de decir, está bien que yo vaya a trabajar con Juan Pablo, con Pablo. Vean qué cosa más linda. Por un lado Pablo dice, este me es útil. Por el otro lado vemos a Juan Marcos que no hay rencor, no hay nada que lo esté echando para atrás de decir, no, me voy a unir con Pablo. Lo que quiere decir una cosa, Bernabé ya no estaba. Porque hay algo que estaba leyendo con respecto a la historia, es que Bernabé murió a los pocos años. Ahora, pregunta, ¿Bernabé y Pablo se arreglaron? No, vamos a ver eso, Porque el versículo 39 nos sigue diciendo, hubo tal desacuerdo. En el griego está diciendo que tuvieron una discusión tan fuerte, que terminó en una manera no amistosa. Eso es lo que quiere decir que hubo tal desacuerdo. No terminaron de la mejor manera. Para que ustedes puedan entender, cuando esto se escribió, estamos hablando del año 48 o 49 después de Cristo. Sin embargo, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 9 y versículo 6, y estamos en el año 55, cuando se escribe 1 Corintios. Como les digo, en ese momento el desacuerdo, año 48-49, sin embargo, en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 6, Pablo está mencionando
a el trabajo que unos años más adelante y dice esto: o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, lo cual quiere decir, mis hermanos, que Pablo y Bernabé habían arreglado sus diferencias. Y lo menciona Bernabé, no como diciendo este Bernabé, o se expresa de una manera que lo desprecia, sino que dice que ¿acaso Bernabé y yo no podemos, no tenemos derecho de no trabajar? Y aunque ustedes no lo crean, ese versículo está hablando con respecto a lo que es de apreciar a su hermano Bernabé. Pues bien podría haber mencionado a otros. Pablo tenía un montón de gente, sin embargo, no menciona a Bernabé. Ahora, algo que estaba mirando con esto, pónganse a pensar, el desacuerdo no estaba basado en un punto doctrinal. ¿Te has puesto a meditar en eso? No era que si yo creo que esto es lo que dice Isaías o dice Ezequiel, no había problemas, no hubo problemas en puntos doctrinales. El asunto vino por una diferencia de opinión en cuanto a quién van a llevar para hacer este trabajo. Ahora, si hay algo que yo miro en Bernabé y Pablo es esto: que ninguno de los dos desatendió la obra. Porque bien se podrían haber enojado y decir, pues yo no sigo. Sin embargo, Pablo siguió trabajando, Bernabé siguió trabajando y siguieron haciendo la obra del Señor. Esto es algo importante que nosotros vemos, porque el asunto está en que estas discusiones, tenemos que notar una cosa: estas discusiones entre personas que tendrían que dar el ejemplo afectan mucho a una congregación. ¿Por qué? Porque un grupo de personas escogen a uno y otros escogen a otros. Y no es interesante que entre nosotros podemos decir, sí, este hermano sí, pero esta hermana no, este hermano sí, esta hermana sí, pero este hermano no, esta hermana no, y entonces tenemos diferencia de opinión. Y una de las cosas que a mí me da tristeza es cuando yo escucho, no, si no ora fulano de tal, entonces la oración no tiene validez. Tenemos que meditar bien antes de empezar a reaccionar mal y pensar en el daño que nosotros podemos llegar a causar. Mis hermanos, tenemos que pensar en el daño que causamos cuando tenemos alguna diferencia de opinión y no sabemos cómo controlarnos por nuestros caracteres. Sobre todo, hay algo que tenemos que entender, porque en la congregación hay dolor, pero ¿y qué del corazón de Dios? Porque le debe doler cuando dos hijos suyos están en tal conflicto que no tienen ganas de verse ni hablarse. Mis hermanos, eso le debe traer un dolor muy profundo a nuestro Señor. Y a veces que yo mismo me pregunto, ¿vale la pena traerle este dolor? ¿Vale la pena traer este dolor al Señor? Hay una cosa que nos dice la palabra de Dios en Juan 13:1 que a mí me llama la atención mucho. Porque dice, como los había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó a todos. Y hay algo que tenemos que mirar. Estos apóstoles, les voy a decir una cosa, eran cabezas duras. Se la pasaban todo el tiempo, yo soy el mayor, que yo voy a estar a la derecha, que yo voy a estar a la izquierda, y discutían todo el tiempo a ver quién era el que iba a tener un lugar predominante entre los 12. Sin embargo, vemos, fíjense, en el corazón de Cristo decía que los amó, en esa condición los amó hasta el fin. Y en el corazón de nuestro Señor, Él está dando estas palabras, últimas palabras antes de que Él fuese crucificado, y Él les dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Fíjense, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Después dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos
uno.